Hola amigos, después de mucho tiempo regresamos y el día de hoy les quiero platicar un poquito sobre el aprender a decir que no como acto de amor propio. Y básicamente voy a organizar este episodio nombrando situaciones donde probablemente algunas son personales, algunas otras me estoy inspirando en personas de mi entorno. Y por ahí voy a agregar unos 3 bonus que puse la cajita de preguntas en mis close friends y pues son situaciones que me parecieron muy interesantes y a mí no me ha tocado vivirlo, entonces quiero compartirlo y también ponerlo en la mesa. Entonces me iré brincando de situación en situación y en cada una pues indagaré un poco, ¿ok? Esta primera situación creo que es de donde salió la inspiración de este episodio y viene de una personita que está en mi entorno y que admiro mucho cómo practica en ese tipo de situaciones el decir que no, como manera de límite para ponerse primero y buscando su bienestar siempre. Es algo que admiro mucho y le he aprendido demasiado y he tratado de replicar lo que sí me sirve en relación a pues mi tipo de personalidad, ¿no? Y lo puse en un enunciado en el momento de planear este capítulo que dice así: aprender a que primero estás tú antes que la sensación de quedar bien o cumplir con tus amigos y seres queridos. Independientemente de que esto sea impulsado por una buena intención hacia el prójimo, recuerda que primero estás tú. Y aquí se me hace bien fuerte porque creo que es lo que más me cuesta, el hecho de que no es a desconocidos, no es querer quedar bien con personas que apenas estás conociendo y quieres impresionar o esas cosas que creo que suele pasar mucho a las personas que en algún punto pudimos haber sido people pleasers o pasa mucho cuando estás chico y creciendo, siento yo. Pero en este caso, que a mí se me hace más difícil, es aprender a poner ese límite y decir que no en ciertas situaciones, pero hacia tus seres queridos, a personas que aprecias y que ya son cercanas a ti. Personalmente, creo que sigo batallando en este tipo de situaciones de vez en cuando. Por ejemplo, al momento de renunciar a reuniones por el hecho de sentirme culpable por el no cumplir o no darles ese tiempo de calidad que sé que esas amistades, porque me lo han comunicado o porque sé que es importante para ellos, el recibir este tiempo de calidad de mi parte. Entonces ahí es cuando esto a mí me pesa mucho porque sé o mínimo me imagino lo que puede generar en ellos o me imagino como la molestia tal vez de momento que les puede causar el hecho de que ya hubiera dicho que sí yo a un plan y de repente no me siento bien o lo que sea y internamente sé que no quiero pues. Y esto es algo en lo que he trabajado últimamente y sé que muchas veces he ido en contra de mi propia voluntad. Y eso está triste, creo yo. O sea, me ha costado mucho entenderlo, pero estoy segura que si realmente son personas a las cuales aprecias y eso es mutuo, existe el diálogo, existe la comprensión e incluso cuesta. Pero yo al momento de convivir con esta amiga, siempre que ella me pone un límite y me dice no quiero ir o tal vez nunca me dijo que sí iba a ir, pero me mantenía muy así como en el veremos y el mero día me dice que no, aprendí un chorro a mi manera de reaccionar a ese tipo de situaciones y en lugar de molestarme o de agüitarme, la admiro mucho por hacer eso. Y ya llegué a un punto de comprensión bien fuerte porque sé que ella se maneja así, sé que ella pudiera tener tal vez situaciones donde, pues, situaciones de salud mental donde ella sabe sus límites y hasta cuándo. Y se lo aplaudo mucho. Y yo he logrado decir que no en estas situaciones, una que otra vez, en momentos donde me tomo el tiempo de entender por qué me estoy sintiendo de X manera, ya sea identificar agotamiento o el que estoy abrumada, el sentirme con energía social del -1000 justo antes de salir a un lugar público, el cual probablemente también estoy identificando que no me emociona bastante estar ahí. Y esto lo he logrado como analizando cómo me siento antes y también el después, porque la experiencia también te trae también la sensación de que, ok, probablemente eran ideas mías y estando en un lugar lo disfruto mucho, pero eso también es todo un proceso para conocerte a ti mismo. El punto es validar y ponerte antes, o sea, yo a veces prefería cumplir con esto para que mis amigos se sintieran amados, apoyados, acompañados, pero yo a qué costo, o sea, cómo me estoy sintiendo durante el evento o el lugar donde estoy ahí porque me invitaron, o sea, no lo termino de gozar, de disfrutar. Al final de la noche digo, hubiera preferido no haber salido. Y esa es la primera situación. Como segunda situación, esta está densa, amigos. Esto es
les leo como la anterior, también el enunciado. Aprender a decir no hasta aquí. Cerrar la puerta a quien sigue haciendo daño. Quitarle el acceso a una persona que está acostumbrada a tu presencia sin honrarla, apreciarla o valorarla. Aprender a decir que no a la dinámica de la cual ambas partes ya están acostumbrados. Se repite una y otra vez, de la cual has terminado siendo el preso de esta situación con el deterioro del tiempo. Aceptar ser quien toma acción por ambas partes, quien tendrá que ejercer tantita fuerza y pararse con firmeza para romper los dinamismos que solo logran romperte o romperlos a ambos una y otra vez. Y eso escribí. Esto creo que me inspiró un poco de cuando alguien te platica o incluso toca vivirle a uno estas situaciones que caen en esta, como, pues no voy a decir comodidad porque en realidad estás incómodo dentro de estas como dinámicas, pero ya nos acostumbramos a esa dinámica dentro de algún tipo de relación. Y si te detienes a analizar, ya no lo estás disfrutando o ya llega un punto donde ambas partes se faltan al respeto o si a ti te faltan el respeto, o sea, no nos detenemos a pensar qué ha cambiado de la relación o si realmente aún queremos estar ahí. Entonces, creo que tiene mucho valor el aprender a decir que no a esas personas o a esas situaciones que nos hacen daño y que por ende también les hace daño a ellos. Y aprender y tomar el valor de ser nosotros la persona que pongamos ese freno, ese alto. Porque si no somos nosotros, pues la situación va a seguir porque ya vimos que la otra persona no tiene la intención o la fuerza de hacerlo. Sí. Period. Tercer punto. Este también creo que es algo que yo de repente he caído sin darme cuenta y recientemente creo que conecté este escenario y dije, ok, lo estoy haciendo, o sea, apenas lo hice consciente. Pero es aprender a decir que no a quienes elegimos no dar explicaciones. Tus acciones no deben de llevar un papelito pegado con la justificación del porqué de tus decisiones. ¡Pum! Creo que sí, o sea, tenemos el completo derecho de, si quieres dar una explicación a tu hermano, a tu mejor amigo, a alguien que aprecias mucho porque te nace compartirlo, adelante, no digo que eso está mal, o sea, pero tienes el derecho, te recuerdo que tienes el derecho de evaluar a quién sí darle una explicación y a quién no. Y se me hace fuerte porque creo que es este tema donde puede también tomar un papel muy fuerte la responsabilidad afectiva, por ejemplo. Es algo que me gusta a mí practicar. Espero que me salga bien, pero no soy perfecta, pero yo intento cuando es necesario en ese tipo de situaciones, por ejemplo, dar explicaciones con un límite. O sea, dar explicaciones con un límite y hasta aquí. O sea, de ahí para arriba ya no tengo por qué estarte explicando el porqué de mis decisiones. O sea, te doy una explicación dentro de mi como razonamiento para que tú tengas como claridad y paz y no dejarte varado en la nada. Pero a partir de ahí ya no requiere que yo te dé más explicaciones sobre mi sentir o el porqué de mis decisiones. Incluso también en amistades, en cualquier tipo de relación, al momento de poner un límite. O sea, me he acostumbrado nuevamente a, si me nace darte una explicación, puede ser una frase tal cual, genérica, donde no te dé detalles de todo el tren de pensamiento por el cual pasé para decidir lo que decidí. Entonces sí, es algo que últimamente estoy poniendo en práctica, que ya lo hacía un poquito, pero incluso tal vez un poquito más firme. O sea, realmente sí decir, no hay por qué dar detalles. O sea, con una frase, ahí está, te la regalo y espero te dé paz, como a mí yo también estoy buscando mi paz a través de mis acciones. Esta está fuerte, creo que lo voy a dejar un poquito para el final. No es algo que yo creo que haya vivido, pero sé que personas de mi entorno he escuchado distintas situaciones y se me hace algo que pues no voy a lograr entender del todo porque no me encuentro en esas situaciones, pero me gusta acompañarlos con cariño y amor. Pero es esto de, dije que le iba a decir al último y ahí voy. Esta frase que dicen que la familia es una elección, o sea, no es necesariamente nomás la familia. O sea, no toda la familia de sangre tiene que permanecer como tu familia. Si hay alguna persona la cual te hace daño, ya sea con palabras, con violencia física o cualquier otro tipo de violencia psicológica, lo que sea, estás en tu completa libertad de no considerarlos como parte de tu familia, de cortar el acceso
a la información de tu vida, que no tengan acceso a tus vivencias, a tu información personal, a tener estas actualizaciones, updates de tu vida. Entonces tú eres y tienes la completa libertad de poner límites a personas aunque tengan tu sangre. Y lo observo en situaciones cercanas y creo que requiere de mucho valor y fuerza, pero como estamos hablando en este capítulo, estás primero tú antes que el quedar bien o el no dañar a personas que son de tu misma sangre. O sea, si esa persona está atentando en contra de tu voluntad o de tu bienestar, ¿por qué darle acceso a tu vida? Entonces, aprender a decir que no, también a la familia. Y aquí, ¿saben? Me gustaría agregar otra frase, que esta es una de las frases que me dijo una de las personas de mis close friends, que conecté mucho. Aprender a decir que no y poner un límite cuando durante una discusión una persona no deja de gritarte, o sea, eleva la voz y no deja de ser como un... Ay, me choca decir palabras en inglés en medio del español, pero un delivery mal manejado, la manera en la que dices las cosas, o sea, es válido tu sentir y si quieres discutir al respecto, pero no hay por qué gritar y yo no estoy dispuesto a escucharte si me vas a estar gritando. Y yo siento que estás en todo tu derecho de poner ese límite, aprender a decir que no, ahorita no, a esas personas, cálmate, relájate ahí a un lado y regresa con tus argumentos, pero sin gritarme, porque yo no voy a discutir de esta manera con alguien. Y lo relaciono con esto porque siento que pasa mucho en las familias y sé que pueden pasar fuera de, pero me identifico mucho con esa frase, creo que es algo que yo he puesto en práctica. Y siento que es algo que pasa mucho en las familias cuando estás chico y creces y te das cuenta que existen los límites. De aquí nos brincamos a situaciones en el ámbito laboral. Aquí es un mix de... Últimamente he escuchado mucho a mi entorno y a mí, o sea, es cercano, es colectivo esto. Creo que hay que cambiar de trabajo todos. Es cierto. Pero bueno, lo puse genérico, después podemos irnos más profundo al respecto, pero aprender a decir que no a puestos o empleos en los cuales ya caímos en la comodidad o por costumbre permanecemos ahí, pero han llegado a sobrepasar nuestros límites, a atentar contra nuestra salud mental o ya nos están afectando nuestro bienestar hasta nuestra vida diaria cotidiana fuera de lo laboral. Pues creo que es eso, o sea, creo que es saber medir en tu propio reloj o no sé cómo decirlo, o sea, cómo te sientes sobre la situación actual en tu empleo. O sea, existe el cambio de empleo, existe el buscar nuevas oportunidades. Me identifico un poco, creo, con la sensación del cuestionarte como, ok, es que ya manejo esta situación o este trabajo o ya estoy acostumbrada, pero nunca vamos a saber qué otro tipo de oportunidades hay allá afuera si no lo intentamos. Sí, probablemente sea incómodo, probablemente sí nos topemos un ratito con pared y digamos de que era mejor el otro trabajo que tenía. Pero creo que una de las personas en mi entorno, admiro mucho eso de esta persona, no le da tanto peso al cambio de trabajo. Creo que hemos crecido con la idea de que el trabajo que elegimos, de que es para la eternidad y crear antigüedad y crear beneficios que te brindan los trabajos por antigüedad, cuando ya muchas cosas ya ni siquiera funcionan así y seguimos con esa mentalidad. Yo admiro mucho a una persona en mi entorno que cambia de trabajo como cambia de calzones. Va acumulando experiencia en distintas industrias, empresas, ámbitos y pues mucha gente dice que tienes que permanecer mucho tiempo para llegar a una experiencia y a algún nivel muy fuerte. Pero, bro, o sea, llevamos yo creo que tanto tiempo en un puesto y te das cuenta que sigues haciendo lo mismo y llega un punto donde tú sabes cuándo es el tope y dices, de aquí yo no puedo rebasar a la persona que está arriba de mí, porque es una empresa chica, porque es una empresa que así se maneja en estructura, no sé. Entonces, aquí simplemente es aprender a decir que no cuando ya no quieres y no tener miedo de ese cambio porque se puede, no es tanto el peso que le damos. Uf, esta me gusta. Lo voy a leer y lo explico. Aprender a decir que no, a limitarte a ti mismo, a abrazar y aceptar tu esencia, por complacer a tus papás o a lo que otros esperen de tu persona. Basta de perder el tiempo dedicándole a crear una versión falsa de ti mismo, una que te funcione a ti para distraer, como una finta o una imagen la cual sí es aceptada por ese entorno, algo que los otros estén cómodos con y lo acepten.
Pero tu paz y comodidad, ¿dónde queda? La conexión hacia ti mismo, ¿dónde queda? Se va desgastando con ese tipo de comportamientos. Empiezas a ignorar tus creencias, tus sueños, tus gustos. Eso solo te llevará cada vez a estar más lejos de ti. Sentirte cada vez más fuera de lugar, más confundido o confundida, ajena o ajeno a la experiencia de vivir tu propia vida. No la vida que alguien más quiere para ti, sino la que tú quieres y quieres perseguir. Me encanta este punto, me encanta. Porque creo que muchos, en algún punto creo que debimos de haber caído en esto. Y si no, te admiro y te aplaudo y qué perrísimo. Porque sí creo que muchas veces nos moldeamos o crecemos en cierto molde que no sé si se nos dijo literalmente, pero lo aprendimos. Entonces llega ese punto donde tienes que aprender a decir que no, a limitarte y empezar a alimentar tu esencia. Confiar en ti, confiar en lo que sientes, confiar en lo que crees y darle con todo, amigos. Boom. Siguiente. Eso está muy fuerte para mí. Aprender a decir que no a la idea que nos creamos como ideal, como estándar, que deberíamos de alcanzar como un mínimo para sentirnos valiosos. Sí es verdad que este estándar fue creado por nosotros mismos, pero recuerda que fue en condiciones distintas de las cuales nos encontramos actualmente. El tiempo nos cambia y crecemos. Esa versión ideal que creamos en algún punto también puede ajustarse, ser diferente, incluso mejorar y mutar con 1000 otras aptitudes, no necesariamente etiquetadas como mejores, pero diferentes. Entonces, sí, esto es algo que también yo me lo digo a mí misma, y si alguien no lo necesita allá afuera, no seamos tan duros y nos aferremos tanto a la versión que en algún punto pintamos de que yo quiero ser este tipo de persona. Yo quiero ser esta persona y hasta que yo consiga ser la persona con un título universitario, la persona con una empresa propia, la persona que se ve así, que llega a hacer esto, bla, 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 bla. Hasta que llegue a hacer eso, voy a sentirme valioso o valiosa. Se me hace bien fuerte. O sea, ya tienes valor por ti mismo y por ti solo siendo como eres actualmente. Entonces sí creo que es algo que tenemos que soltar y aprender a decir que no es estándar ideal, súper cuadrado, que decimos yo quiero ser así, 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 así. No estoy de acuerdo. Y me lo digo a mí también. Y ya, no es regaño. Y este me gusta. No me identifico, pero sé de personas que puede que se identifiquen y considero que es algo muy fuerte y muy válido. Aprender a decirle que no. Saber despedirnos del futuro que nos pintamos con la persona que creímos que era la indicada, la elegida, el para siempre. Te recuerdo que el futuro se hace y se deshace. Existen 1000 versiones de cada una con nuevos personajes protagónicos y tantísimas posibilidades distintas a la que en algún punto nos aferramos en el presente porque creemos que es la ideal, la mejor, que encontramos a la persona indicada. Entonces ya nuestra mente empieza a maquinar y es normal como un futuro donde esa persona es nuestro compañero de vida. Y creo que es fuerte cuando pues, la vida cambia y las cosas terminan a veces o descubres un poco tarde que no es para ti. O no un poco tarde, pero cambian, o sea, un poco tarde lo que ya construimos mentalmente, pudiera decir. Pues es un duelo, pero también hay que aprender a decir que no a esa idea que levantamos y pintamos con tanta firmeza, pues, o sea, las cosas cambian y no es el fin del mundo si no es así como lo planeaste, porque existen más posibilidades en tu futuro. Y es un poco relacionado con el punto anterior, hablando más sobre yo como persona individual, profesionalmente, cómo puedo llegar a ser, pero aquí hablamos de un compañero de vida. Entonces yo creo que hay muchas personas con las cuales podemos conectar, no de la misma manera, pero debe de haber más historias bonitas que tengas que compartir con nuevos personajes en tu vida. Te cueme. Siguiente punto, amigos. Esta también es una aportación de un amigo y me logré identificar también en ese tema. Entonces, no es tal cual lo que dijeron, pero voy a construir a partir de ahí. ¿Okay? Aprender a identificar cuándo decir que no en situaciones de presión social. ¿Qué tanto realmente quieres hacer eso? ¿Viene de ti o realmente es del querer quedar bien o embonar en el entorno o ambiente donde te encuentras en el momento? Y aquí va el ejemplo que creo que esta persona se identificaba e igual creo que yo también he caído un poco en eso en mi historia. Un ejemplo es el momento de tomar o consumir alcohol. Desde un tiempo atrás para acá, personalmente me he cuestionado
qué tanto realmente lo necesito en ciertos escenarios o qué tanto realmente me gusta o no hacerlo. Me he detenido a analizar cómo me siento al respecto, cómo me comporto en el antes, durante y el después de consumirlo. Y ahí es cuando evalúo si el día de hoy quiero hacerlo realmente o no. Y también he aprendido a identificar cuándo es que lo disfruto y lo quiero en medida moderada o cuando al final de la noche termina funcionando más como un sustituyente a ciertas sensaciones o para cubrir otras necesidades, lo cual no resulta ser el camino más sano y beneficioso para mi persona. Esto viene con sus respectivas consecuencias. Y todo esto ya le metí mi cuchara personal, que es algo que yo he practicado. O sea, es algo que yo ya de grande, no sé si me consideran grande, yo sí me considero grande, me he detenido como a analizar y más ahorita que siento que estoy haciendo cambios en mi vida para tratar de ser una persona más saludable y creo que llega un punto, estoy hablando como si fuera una anciana, amigos, pero llega un punto donde te empiezas a cuestionar qué tanto vale la pena como hacer ciertas cosas por otras, empiezas a evaluar y creo que simplemente es eso, o sea, decir no a la presión social. Y este es un ejemplo, el alcohol. Pero si tú eres una persona que lo disfrute, le gusta, adelante. O sea, nomás estamos hablando de cuando realmente no viene de ti. O sea, cuando realmente la decisión viene de no sentirte incómodo porque todo el mundo lo está haciendo y tú eres el único que no lo está haciendo y te sientes fuera de lugar. O sea, viene de esa conversación, ¿ok? Para aclarar este punto. Creo que yo al final de este tipo de experiencias me empezaba a dar cuenta y empezaba a identificar que yo quiero lograr sentirme cómoda y en completo desenvolvimiento en una conversación, en una interacción con gente nueva que estoy conociendo en una fiesta, lo que sea, por mi cuenta, o sea, por mis aptitudes, por mi habilidad de hablar con una persona o de desenvolverme. No quiero sentir, tal vez no era cierto, ¿qué estoy haciendo con esto? Tal vez no era cierto, pero no quiero sentir como que esa sustancia a mí me ayudó para relajarme y evitar que me dé como cierta ansiedad el cotorrear con gente nueva. O sea, quiero sentir que eso lo alcancé por mí. Y si un día en una fiesta de repente me da como un bajón o un de que hoy no tengo tantas ganas de estar aquí, también saber que es posible irte de ese lugar. O sea, irte de ese lugar o no tienes que ser siempre la persona extrovertida, súper sociable. O sea, también puedes ser un día la persona introvertida que no tiene ganas de cotorrear con gente nueva y nomás quieres estar con tus amigos cercanos. O sea, no sé, tuve que comprender muchas cosas para yo darme cuenta que simplemente a mí me gusta consumirlo cuando en ciertas situaciones estoy en mi casa con mis amigas, de que un vinito de señoras, así. O sea, como que me gusta mucho que puedo y tengo la capacidad y sé que tú también la tienes y es que así lo quieres como de evaluar escenarios y decir, ok, o sea, para esta situación me interesa hacerlo porque se me antojó genuinamente, o sea, no porque todos mis amigos me voltearon a ver y soy el único que lo está tomando y muchos pensamientos que pueden cruzar en tu cabeza en este tipo de escenarios. Y me encantaría que hubiera alguien aquí compartiendo este punto de vista porque creo que es un tema que podemos indagar y podemos como que hacerlo más interactivo. Pero pronto, próximamente, amigos. Ok, aquí tengo otros 2 puntos que me compartieron 2 amigos también dentro de mi cajita que puse en Close Friends. Pero antes de compartirlo, les quiero como compartir algo propio que me encanta esto de sentir que no estoy hablando solo a la cámara que está viendo y existe una interacción. Entonces, actualmente no he podido ponerlo como que vívidamente en práctica aquí enfrente a la cámara teniendo un invitado aquí a un lado con 2 micrófonos. O sea, no se me ha dado aún la oportunidad, viene próximamente. Pero pues yo sí estoy haciendo en lo personal esta dinámica con mis personas cercanas y de repente como que cruzo esta conversación donde les digo quiero hablar sobre este tema, qué tienes que decir al respecto, con qué te identificas, cómo me puedes aportar algo de este tema. Y pues nada, nomás les quería decir que neta añoro el momento donde esta dinámica que ven aquí en la cámara sea el interactuar con más personas y próximamente, entonces prepárense amigos. Y ya, mucho cursilería por hoy. Ahí les doy los 2 escenarios que me parecieron muy buenos y me gustaría compartirlos. Una amistad me dijo esto, tal vez yo lo adorno un poquito con palabras para que se explique porque no cabe muchísimo texto en esas cajitas de Instagram. Pero dice, esto me lo ha traído la experiencia y vivencia propia, que es aprender a decir que no cuando en relaciones amorosas me percato de que ya estoy dando muchísimo más de mí. Más de lo que soy consciente que puedo dar. Llega un punto donde esto me sobrepasa y me doy cuenta de que en realidad soy yo la que en ese momento necesita
y me toca recibir un poco más de la otra persona. Ay, wow, o sea, se me hizo muy padre reflexión y creo que la experiencia es la que te trae ese tipo, o sea, llegar a ese como razonamiento. Y creo que estando en una relación donde eso se ponía mucho en práctica y te das cuenta que vas saliendo de una relación y te das cuenta que esa dinámica era muy constante. Creo que no está aquí mi amistad para confirmarme esto, pero es algo que ya lo dejas como en tu nota mental. O sea, es algo que tal vez tú fuiste muy propenso a caer en ese tipo de situaciones, entonces ahora lo vas a buscar no realizarlo en otro tipo de relaciones. Y creo que incluso valoras más cuando también tú en momentos difíciles observas que la otra persona, así como tú eres capaz de estar para la otra persona, también la otra persona es capaz de, ok, yo tengo en este momento un 30% de energía y la otra, mi compañero tiene muchísimo más, pues me recargo en él, porque él ahora me va como abrazar y cuidar y como tranquilizar cuando yo no tengo esa tranquilidad. Es un balance y me encantó esto que dijo. Se los comparto y gracias por compartírmelo, amistad. Esta fue muy corta, pero creo que se puede construir mucho a partir de esto y neta veo muchísimo el valor en estas palabras que me compartieron. Dice así, también fue de otro amigo. Cuando se me decía que mis necesidades quedan en segundo plano, en segundo lugar. Y esto puede estar en distintos escenarios. O sea, si nos remontamos a la frase anterior, al otro escenario, en relaciones puede pasar. No estoy segura de dónde venía estas palabras o esta enseñanza que le transmitieron a esta persona, pero es algo que creo que te haces una idea al respecto y de alguna manera no te das cuenta que lo tienes bien instaurado aquí en la cabeza. Pues tú automáticamente lo ves en tus acciones, donde pones primero las necesidades de otras personas antes que las propias. Entonces las tuyas quedan en segundo plano. No sé si a ciertas personas les toquen vivirlo tal cual verbalmente, donde te dice alguien en la relación que no es importante lo que tú sientes y necesitas. Pero lo que tengo que decir al respecto de esto es que creo que si hablamos de relaciones, es importante que las necesidades de ambas personas estén puestas sobre la mesa y se respeten de la misma manera, se discuta al respecto y se lleguen como acuerdos o puntos en común. Pero es igual de importante lo que tú necesitas como tu compañero necesita. Pero esto aplica en todo tipo de relación, en todo tipo de situaciones. Creo que es algo que nomás cargas tú personalmente y lo ves replicado en distintos escenarios con distintas personas. Y ya, creo que ya dije todas. Esto es todo, amigos. Son algunos escenarios que vinieron a mi mente por que he escuchado, que he vivido, que literal gente me dijo. Y no sé, díganme si tienen algunos otros escenarios donde ustedes han puesto en práctica el decir que no y poniéndose antes a ustedes como acto de amor propio, porque la prioridad somos cada quien, su persona, y tenemos que ver por nosotros mismos. Entonces, creo que fue un capítulo corto, no estoy segura, ahorita vamos a ver cuánto hicimos. Muchas gracias por las personas que se han tomado el tiempo de escuchar y ver estos videos. Espero seguir con este ritmo más constante. Ya hice un cambio, un poquito de estrategia de planeación para estos capítulos. Y nomás les agradezco, los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.